Hola chicos, es un gusto el poder saludarles en esta nueva semana. Vamos a estar trabajando lo que es el área de ciencias sociales y esta semana vamos a ver lo que es el tema de la conquista. En este caso vamos a ver las páginas 54, 55, 56, 57, 58 y 59 en nuestro libro de ciencias sociales. Vamos a trabajar lo que es un poquito de lectura e igual comprensión de lo que leímos y de lo que logramos alcanzar de nuestros objetivos dentro de la comprensión de lectura que vamos a tener. Bueno, esta semana vamos a iniciar con el tema de la conquista. El tema de la conquista viene determinado dentro de un video que se les ha dejado con anterioridad en el taller de actividades. Este se encuentra con el nombre de Hernán Cortés y la conquista de México. Ahí en el taller de actividades les coloqué el link que deben de ver para desarrollar el video. Y luego hay una pequeña actividad, un video que está dentro de nuestra plataforma que deben observar para que puedan comprender un poquito más de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a iniciar y vamos a empezar con el desarrollo del tema de la conquista. Se los voy a dar resumido para que podamos entender de mejor manera de qué es lo que nos vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, la conquista. Desde que se confirman que los territorios a los que llegó Colón y los suyos correspondían a un nuevo continente, la corona española visualizó la posibilidad de explicar su control territorial y obtener riquezas. Para ello le encomendó la responsabilidad de llevar a cabo estas empresas de explotación y de conquista a hombres que pudieran financiar todo lo que para ellas se requería, como barcos, alimentos y vestimentas y armas. Así es como inicia el proceso de conquista dentro de los países de América del Central y de América del Sur, y al igual que las Antillas. En la primera etapa, los españoles exploraron y dominaron las islas del Caribe, estas que están aquí en amarillito, Se establecieron en Santo Domingo, iniciando la ocupación en Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Haití, y se adelantaron paulatinamente en el continente hasta llegar a Panamá, este que tenemos aquí en amarillito. Luego, en su segunda etapa, durante esta etapa, los españoles conquistaron los grandes imperios americanos. Desde Cuba partió la expedición que sometió a los aztecas en el Valle de México. Los que tenemos acá, su segunda expedición, son los que van a comprender los países que tienen de este color como lila, que es la segunda etapa. Desde Panamá salió la hueste que tomó prisioneros al emperador Inca y lo ejecutó, dominando así al imperio Inca en los Andes centrales. Los Andes centrales son los que se encuentran en la segunda etapa. Durante este periodo continuaron las exploraciones en busca de oro y plata. Estos países que se encuentran aquí dentro de la segunda etapa eran ricos en oro y plata y algunos otros minerales que les eran de mucha utilidad a ellos y eran los que explotaban y enviaban a Europa. Dentro de la tercera etapa, que es la que tenemos de color café o mostaza, es el esfuerzo durante esta etapa se orientó en consolidar el control y organizar las tierras para conquistar, por lo que la exploración y expansión tomaron un territorio pausado. En este periodo se establecen las fronteras del imperio. A partir de aquí es donde ya empieza la división territorial y inicia una conquista más amplia, ya no solo viendo todo el territorio, sino según la localización en donde se encontraba
cada territorio y para qué era la utilidad de los recursos que estos brindaban. Entonces partimos de la conquista de México en 1519, donde Hernán Cortés encabeza la expedición que llegó a las costas de México, desde donde emprendió su camino a Tenochtitlán. Al llegar, los españoles fueron bien recibidos por parte del emperador Moctezuma, quien pensó que los recién llegados eran seres divinos, por lo que incluso les entregó riquezas. Y así es como empieza la conquista de México, al igual que la de Centroamérica. También lo que buscaban era, en cuanto le fue posible, Cortés apresó a Moctezuma y con la ayuda de los pueblos indígenas con quienes estableció alianzas, situaron y atacaron Tenochtitlán. El sitio de la ciudad duró alrededor de 80 días. Durante este tiempo se quedó sin agua y sin comida. Así es como fue el proceso de donde ellos hicieron su conquista de una manera grosera o de la manera incorrecta, ¿sí? Donde la desigualdad militar entre indígenas y conquistadores permitieron el triunfo de los europeos. Ellos quienes por su fuerza y armas fueron quienes lograron conquistar los territorios. Ahora vamos con la conquista de Centroamérica. La conquista de Centroamérica comenzó en Panamá en 1519 con un ejército al mando de Pedro Arias Dávila. De ahí, en 1520, Gil González Dávila y su ejército partieron hacia Nicaragua, donde años más tarde los hombres de Francisco Hernández de Córdoba derrotaron a los indígenas y fundaron las villas de Granada y León. Así es como sigue la historia y continúa hasta que llega a 1524. Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado a conquistar Guatemala. El ejército de Alvarado estaba integrado por españoles e indígenas mexicanos. Establecieron una alianza con los líderes caciquel, por lo que se establecieron en Ixmiché, la capital caciquel. Desde ahí organizaron las conquistas de los Sutugiles, Mamcopomam y así como los Pipiles, quienes se habían establecido en el actual territorio de El Salvador. Estas son algunas de las raíces que se tienen dentro de la conquista, dentro de lo que son las culturas mayas. Como ven, no solo en Guatemala, sino que alrededor de El Salvador también se extendieron ciertas culturas mayas que hoy en día solo se encuentran en manera distinta en cada uno de los países y se localizan en menor población, ya que la mayoría de los pobladores se ha ladinizado. Para conquistar Honduras se organizaron varias expediciones desde Panamá y México. Cristóbal de Olid inició la conquista con lineamientos distintos a los que había dado Cortés. Entonces la conquista de Costa Rica inició en 1519. En forma pacífica, Juan Vázquez de Coronado utilizó el diálogo para ganar la confianza de los pueblos indígenas y persuadirlos de evitar la guerra. Luego, Coronado fue nombrado gobernador de la provincia de Costa Rica, pero a su muerte tomó al cargo Perafán de Rivera. Entonces, esta es la historia de la conquista de Centroamérica, en donde nosotros podemos ver que hay ciertas historias de batalla, en donde Alvarado, Hernán Cortés fueron parte principal de lo que fue la conquista y fueron quienes llevaron recursos de minería y fueron quienes explotaron nuestros productos para poderlos llevar hacia otros continentes. ¿Sí?
Ok, entonces vamos a proseguir. Espero hayan tenido una lectura antes de poder analizar cada uno de los aspectos que estoy dando, que deben de subrayar dentro de sus libros. Luego vamos con la conquista de Sudamérica y las Antillas. De igual manera, en América del Sur los españoles establecieron la gobernación de Castilla de Oro, actual Panamá. En 1511, Vasco Núñez de Balboa fue nombrado gobernador de Veragua, que comprendía los actuales territorios de Panamá, Costa Rica y Nicaragua. O sea que estamos viendo que Sudamérica, dentro de sus países, Panamá, Costa Rica y Nicaragua entran como países de Sudamérica en el anterior mundo, o sea, en lo anterior de la historia. Como la conocemos ahora es muy diferente, porque estos países son de Centroamérica, pero anteriormente estos, por sus productos y su localización, eran de Sudamérica. Ahora vamos a seguir. El 25 de septiembre de 1513, Núñez de Balboa y sus hombres llegaron a orillas del Océano Pacífico y la bautizaron como Mar del Sur. ¿Sí? Luego, en 1531, los españoles partieron de Panamá hacia el Imperio Inca, acomodados por Pizarro y Diego Almagro. Ellos fueron quienes después conquistaron Cusco, la capital del imperio, y formaron el Virreinato de Perú en 1531. Desde ahí se emprendió la conquista de Bolivia. Su principal motivación era encontrar minas de oro y plata, ya que sabían que sus existencias por los objetos que usaban los indígenas, como ya se los había dicho anteriormente. En la historia, dentro de la conquista, lo que llevó a los conquistadores a querer descubrir nuestros países de Latinoamérica era su riqueza en productos de minería, como lo era el oro, la plata y entre otros, e incluso las especies y las plantas que en estos países se producían. Imagínense ustedes cuán rico eran nuestros países latinoamericanos para que desearan encontrar todo este tipo de recursos los europeos y exportarlos a sus países. Continuemos. En Colombia, los conquistadores buscaron el dorado, que según la leyenda poseía un gran tesoro. Jiménez de Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Grandes riquezas lo llevaron a solicitar autorización para emprender una expedición que lo llevó a territorio chileno. Chile estaba protegida por los Andes y el destino de Atacama, pero fue conquistado por Pedro de Alvarado en 1540. La resistencia indígena fue una de las prioridades con las que se inició el proceso de conquista. ¿Por qué? Porque los soldados y los indígenas fueron acribillados. ¿Qué quiere decir esto? Fueron amenazados por los mismos españoles que venían a conquistar para poder explotar sus tierras. Y es así donde inicia también la conquista de las Antillas. El 25 de septiembre de 1493 inició el segundo viaje de Colón y tenía como objetivo fundar colonias en los territorios en los que llegaban, y por ello llevaban plantas, semillas procedentes de Europa. También viajaban animales como caballos, vacas, cerdos, y todo esto era necesario para que los españoles, porque no habían en América este tipo de animales ni plantas para su dieta, como el trigo. Entonces es allí donde inicia el intercambio ya de recursos y de plantas en su recurso animal y su recurso forestal, los cuales eran ricos para proporcionar una nueva cultura en cada uno de los países a los cuales ellos llegaban.
Fueron los primeros territorios conquistados por los españoles en América. Ahí encontraron nativos que se dedicaban a la caza, pesca, la recolección y la agricultura. El enfrentamiento entre los españoles y nativos, estos dejaban que los españoles participaran en las organizaciones de empresas de conquistas en las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. O sea que Cristóbal Colón fue a quien abrió brecha para que estos países pudieran ser localizados en un mapa y pudieran ser prioridad o pudiesen ser parte para poder convertirse en países colonizados que podrían ser de mucha importancia para la producción agrícola y animal. Entonces, es por esto que nosotros nos guiamos de las conquistas, ¿sí? Esta es la historia que alguna vez nuestros países vivieron. Nuestros continentes han sido ricos en sus recursos y es por ello que se ha iniciado un proceso de historia importante para nosotros porque es donde nos lleva a lo que somos ahora. Ahora vamos a pasar a la página 58 y 59 de nuestro libro. Aquí ya vamos a hacer la comprensión de lectura. Vamos a analizar cada una de las respuestas y vamos a dejar que nos orientemos por lo que hemos leído. Muy bien, vamos a iniciar. Describe en orden cronológico las acciones que tuvieron lugar durante la conquista de México. Una de las primeras acciones, ¿cuál sería? Leamos cada una de ellas. La primera, ¿cuál sería? Leamos bien. Cortés es bien recibido por Moctezuma II. Cortés formó alianzas con los pueblos indígenas. Moctezuma confunde a los españoles con seres divinos. Los aztecas sufren un ataque de viruela. Cortés salió con rumbo a Tenochtitlán. Cortés captura a Moctezuma. Cortés ataca a la ciudad de Tenochtitlán. ¿Cuál sería la primera frase dentro de la historia que leímos y dentro del video que tuvimos? ¿Cuál sería la primera que debemos de escoger? Cortés salió con rumbo a Tenochtitlán. Entonces ahí vamos. Esta es la A. Entonces esta frase que está aquí, esta frase es la que vamos a escribir en la línea de la A. Cortés salió rumbo a Tenochtitlán. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la B. ¿Cuál va a ser la siguiente parte de la historia? Cortés es bien recibido por Moctezuma. Muy bien. Entonces esta es la letra B. Entonces es esta la que vamos a escribir en la línea de la B. Ahora vamos con la número 3. Moctezuma confunde a los españoles con dioses. Muy bien. Entonces ahora vamos a señalar y esta es la que va a ir en nuestra línea, en la de la C. ¿Sí? Entonces así es como nosotros vamos a ir guiándonos para ver el orden cronológico de la historia que leímos e incluso del video que retomamos, para que nos sirva de referencia. Ahora vamos con la letra D. Cortés captura a Moctezuma. Muy bien.
Entonces, esta frase que está aquí la escribimos en la letra D. Ahora en la de letra E. Muy bien, Cortés forma alianzas con los pueblos indígenas. Esa es la letra E. Muy bien, entonces esta frase la escribiremos acá. Ahora las últimas dos ya les corresponden a ustedes encontrar cuál es la secuencia de estas dos últimas. Ahora vamos con la actividad 36. Imagina la realización de fracción. Imagina la realización de Francisco Pizarro al llegar a territorio inca. Elabora un dibujo o una historieta de la que relate cómo fue su primer encuentro con esta cultura. ¿Sí? Aquí vamos a tener el espacio para nosotros poder dibujar y poder observar qué es dentro de la historia, cómo nos lo imaginamos, cómo llegó Pizarro al territorio inca, qué fue lo que hizo o qué fue lo que trabajó él. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora vamos con leer el texto y luego responde. Los europeos cocinaban la pólvora y trajeron armas de fuego, principalmente cañones y arcabuces, armas semejantes a un fusil con un alcance de 50 metros. Las armas más utilizadas fueron las espadas de acero y de hierro, así como los cuchillos. También utilizaban cascos y armaduras de hierro, que eran de gran ventaja para la defensa personal. Entonces, ahora vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cuáles eran las ventajas que ofrecían las armas españolas en los ataques? Analicemos y contestemos. Veamos desde el lado malo. Las armas podían hacer daño a los indígenas desde cierta distancia y no necesitaban tener un combate de cuerpo a cuerpo para infligir daños al enemigo. Las espadas y cuchillos causaban muchos daños porque eran de metal y tenían un filo que era letal. Entonces, analicemos lo que acabo de decir para poder escribir nuestra respuesta. ¿Por qué crees que los pueblos originarios de América no tenían armas de fuego ni de metal? Dado lo que les acabo de decir, contestemos cada una de nuestras preguntas. Luego en la actividad 38 lee los siguientes textos y luego responde. Van a leer estos dos y van a dar ustedes su respuesta. ¿Con qué texto te identificas y por qué? ¿Cuál de estos dos es importante para ustedes? Y es así como hemos completado nuestra actividad de ciencias sociales. Estas páginas son de historia, es importante que las conozcamos, además de que es importante que nosotros tengamos una referencia de lo que fue nuestro pasado. Así que es un gusto poder saludarles en esta semana. Espero que estén trabajando bien. Cualquier duda o comentario pueden hacérmela por WhatsApp, por Discord o por la LMS de nuestra plataforma Santillana. También no olviden entrar al link de la tarea que se encuentra en el área de ciencias sociales. ¿Sí? Hay una actividad de aprendizaje la cual ya fue programada. Ustedes la pueden encontrar en su portal y ahí ustedes pueden hacer uso de ella. Así que es un gusto el poder saludarles y cualquier duda o comentario estoy para servirles. No olviden dejar su like y un comentario aquí en nuestra página de YouTube para poder yo llevar un récord de quiénes son los que están viendo los videos y cómo vamos trabajando. Por favor, no olvide dejar un mensaje de salud o cualquier comentario, por favor. Muchísimas gracias y un gusto poder trabajar con ustedes de esta manera, chicos. Espero les estará ayudando bastante estos videos.